Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. Bill, ¿cómo estás? Hola, Moon, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Bill. Curiosa por el tema que escogimos para el día de hoy, cuervos, testigos del umbral. Es verdad, los cuervos son animales misteriosos, intrigantes y en realidad a lo largo de la historia y en referencia como a la significación humana tienen como mucha tradición, ¿no? Son bastante interesantes. Sí, claro. Hay seres que no necesitan ser comprendidos para ser relevantes, no anuncian su llegada, no dejan huella evidente, pero están y están observando. El cuervo no es solamente un símbolo que creó el humano, es una presencia que el humano intentó interpretar. Así que vamos con diferentes culturas. Sí, el cuervo tiene significados a lo largo del planeta y lo importante es que de cierta manera cada cultura le pone su significación, ¿no? Su significado. A lo largo del mundo, pues el cuervo ha sido percibido como algo más que un ave. Y en el norte, por ejemplo, en el norte antiguo, su presencia se vinculaba con la mente expandida. Era visto como un tipo de extensión del pensamiento que viaja más allá del cuerpo. Hay diferentes representaciones gráficas, como en Game of Thrones, por ejemplo, que es una de las más específicas. En las tradiciones orientales, el cuervo marcaba dirección, no elegía caminos ni revelaba hacia dónde se movía, pero el flujo era el que marcaba los acontecimientos. Pues hay culturas en la parte de América también que representan el cuervo como una transformación pura y no había ninguna contradicción en él, podía crear y destruir con la misma naturalidad. Pero también, digamos, en la parte que más nos interesa a nosotros, que es la cultura Wicca, la Ujú. parte mágica, que también tiene su significado y nos va a explicar un poco de esto. Los significados clave frente al tema de los cuervos en la magia. Crean una transformación y un cambio, la cual se considera como una guía durante transitar sobre el tema, no solamente personal, sino también lo que tiene que ver con la parte de la naturaleza. Van de la mano. La magia y la adivinación, tradicionalmente asociada con los hechiceros y las brujas, a menudo se ve como un símbolo de magia profunda, el conocimiento oculto y la capacidad del oráculo. El mensajero espiritual, su aparición puede indicar la necesidad de confiar en la intuición o en la llegada de un mensaje de los ancestros o incluso del universo. También lo podemos ver como parte de protección. Actúa como un guardián de secretos y en ocasiones en los hogares, los cuales los protege de energías negativas. Por último, la inteligencia y la sabiduría. Representa una mente aguda y la capacidad de resolver problemas en las cuales no se representan de formas convencionales. En la práctica de ver un cuervo o encontrar una pluma puede interpretarse como un recordatorio para mantenerse curioso o curiosa, aprender de experiencias y utilizar la sabiduría oculta para crear nuevas realidades, pero también nos vamos a una parte indígena. Sí, en la parte indígena también tiene su significación y en la tradición ancestral indígena, digamos que especialmente, sobre todo en la parte de Norteamérica, el cuervo es venerado como un creador, un mensajero espiritual y portador de luz, simbolizando inteligencia, transformación y buena fortuna. A diferencia de la visión europea, para muchos pueblos nativos el cuervo trajo al sol al mundo, representando el amanecer del entendimiento y actuando como un héroe o sabio guía espiritual. Ok. También tiene sus significaciones específicas, digamos, puede ser tomado como creador y portador de luz, por ejemplo en las tribus como los Hopi, los Navajo o los Zuni, ellos ven al cuervo como el ser que trajo la luz del sol desde el cosmos, salvando a la humanidad de la oscuridad. También le dicen como una figura trickster, que se refiere como a algo pícaro, Ujú. y que a menudo se representa en los mitos como un ser astuto capaz de cambiar de forma, desobedecer normas y hacer bromas, a la vez que trae enseñanzas sagradas hacia los mortales. Sí. También se toma como un mensajero espiritual, muchas de las culturas indígenas lo ven sobre todo como esto, como un mensajero espiritual, que es considerado como un guardián de secretos y una guía que facilita la conexión entre el mundo físico y espiritual, además de ser poseedor de una gran sabiduría. ¿Cierto? Por otro lado, también es un signo de buena fortuna.
que contrario a la superstición occidental del mal augurio, Sí. muchas culturas indígenas consideran que ver un cuervo es una señal de buena suerte, protección y conocimiento. Y por último, pues digamos que la conexión con la naturaleza, que pues para nosotros es como lo más importante porque siempre estamos vinculados Ujú. espiritualmente con los animales y ellos lo ven como una tradición que, como la de los Inuit, el cuervo es parte fundamental de la creación de la tierra. O sea, Sí. viene desde un principio espiritualmente hablando. Ok. Y obviamente en múltiples civilizaciones antiguas su figura aparecía en momentos de transición y también como advertencia o confirmación. El cuervo no simboliza algo estático, sino que en realidad simboliza el paso entre lo que era y lo que ya no puede seguir siendo. Ok, pero también hay una parte histórica, que es una parte, nos vamos lejos. Esto realmente es una profecía que incluso viene desde Londres, desde la Torre de Londres como tal, y cuál realmente es la leyenda. Si los cuervos abandonan la Torre de Londres, el reino se desmoronará, la jerarquía y la monarquía británica caerá. ¿Cuál es el origen realmente, Bill, de esta leyenda? Viene desde el rey Carlos II, fue el primero en insistir que los cuervos debían proteger después de que advirtieran una fatal consecuencia. Un decreto real el cual él hizo. Actualmente y por seguridad se mantiene el decreto real que exige que residan en la torre al menos 6 cuervos en todo momento. ¿Qué es lo que pasa acá? Muy fácil y sencillo. Resulta que esta leyenda que viene desde Londres, yo la he escuchado hace muchísimos años, más o menos hace unos, que fácil 20 años, Sí, más o menos. Resulta que esta leyenda yo la leí en un libro de magia, en un grimorio. Y entonces, ¿qué explicaba? Es tan fuerte porque se supone que toda la parte de Londres, la jerarquía, el reino como tal, no deberían creer en supersticiones. Y aún así siguen manteniendo cuervos, no solamente los 6, sino muchísimos cuervos, enjaulados, les cortan un poquito las alas para que no vuelen. Porque de alguna u otra forma creen en la leyenda, incluso las veces, digamos, de personas que no creen en eso, que en algún momento trabajaron para el reino, han claro. intentado liberar estos animales y han sucedido catástrofes naturales. Claro, ellos en el profundo de su ser deben tener en cuenta que, o deben saber algo que obviamente debe ser como un designio, Realmente, ¿cómo se ¿por qué llama nace eso? la leyenda? Porque una bruja, si mal no recuerdo, maldice el rey. Ah, sí, Y a me acuerdo partir que lo de habías ello, contado. ella hace, de alguna u otra forma, hacía parte de la corona. El rey en algún momento desistió de sus servicios e intentó opacarla y callarla. Antes Ok, de ella fallecer y antes de que la ahorcaran, ella decide mandar esta maldición. Entonces, a partir de ello, obviamente al principio no creían y decían como, obviamente estamos hablando de hace miles de años. sí, bastante. Sin embargo, sí ocurrieron cosas muy extrañas durante el reinado. Por eso, a partir de ello, se crea este decreto. Claro, sin embargo, hay que cuidarlos. Y digamos, históricamente hablando, por ejemplo, las personas que tienen campos de alimentos y ponen su Espantapájaros. espantapájaros para que los cuervos no hagan nada, pero finalmente los cuervos Es un animal demasiado inteligente. son completamente inteligentes, Son muy ellos no lo inteligentes. dudan. Realmente lo hacen es para que no transgredan los cultivos, sobre todo en el tema del maíz. Sin embargo, traen no solamente un misticismo, sino una inteligencia muy particular. Y por eso quiero oír que nos hable sobre el cuervo y la magia. Pues aquí hay algo interesante acerca de la historia y que no lo había percibido y es que se comenta que el cuervo siempre ha estado presente en donde la historia siempre cambia de forma. Ajá. Digamos en este caso, por ejemplo, en campos de batalla olvidados o donde hubo batallas, antes de las batallas o después de las batallas había cuervos. En ciudades que dejaron de existir también se vieron presencia de cuervos, hay diferentes historias en las rutas que nadie recorre también. Normalmente siempre tenemos Ujú. una representación gráfica, pues no sé, en las películas o en las historias, ¿Cierto? donde un cuervo está parado sobre, digamos, sobre un letrero
Ujú. que dice como no pase, o acá no debería continuar, Precaución. o precaución, ahí siempre hay un cuervo. También, pues digamos que aparecen en partes cuando las estructuras colapsan, o sea, tienen como esa vertiente mística que nos permite descifrar como su misterio, ¿no? Ujú. Sí, el cuervo en la magia es algo muy importante, pues en la parte significativa, digamos que tiene una comprensión profunda y es entendido como una percepción. El cuervo representa como el umbral del conocimiento, como la punta de donde tu espectro visual, espiritual y de conocimiento se abre completamente, como lo representan en diferentes libros que hemos leído por También ahí. películas, incluso en muchos grimorios, y espero que en algún momento el autor de este libro no me vaya a jalar del pelo. Pero sí existe un libro que me encanta y me fascina de un gran escritor que se dedica a la parte de la magia, quien empieza a narrar desde la perspectiva, es como si él hiciese parte de una historia, sin embargo es el ratón de la historia. Es Mm. como si nos contara desde la cocina de una bruja y su buen acompañante, que es el cuervo, es quien habla. Entonces, quien le cuenta y le transfiere todo el conocimiento a este ratoncito, quien escribe realmente el libro, le empieza a narrar cómo realmente una bruja trabaja o cómo el mago trabaja y por qué en las noches y por qué se utilizan, si no te has fijado en algunas películas de Disney cuando éramos niños, Sí, de las buenas películas, no las de hoy en día, siento que de alguna otra forma narraron realmente qué sucedía en la cocina de una bruja. claro, Siempre estaba acompañada de un cuervo. de un cuervo. ¿Y por qué la importancia de las plumas de un cuervo para diferentes rituales o trabajos? Ojo con eso, hay una chica en TikTok que me encanta, es mexicana, si mal no recuerdo. Ella tiene un cuervo que le dice eh, Hola. piojo. Tiene una palabra. Si estás escuchando en ese momento el podcast o si en algún momento lo escuchas, me encanta tu mascota, me parece divino. Porque realmente domesticar un cuervo no es que tú lo domestiques, es realmente una esencia Es que que se crea. él te permite también, Ujú. como que se entiende contigo. Exactamente, es muy complejo. Entonces sí, por eso nos tomamos el tiempo y este capítulo yo creo que suena muy extraño, ¿no? Al final del día, en muchas cosas, porque no solamente estamos hablando sobre la magia, sino también históricamente qué pasa con un animal de estos Claro, tamaños. y que los cuervos también han tenido como esa mala fama por culpa de pues miles de historias o de no creyentes o diferentes opiniones divididas que lo han transgredido con el tiempo y lo han transformado en una figura que no es, porque pues generalmente uno cuando es pequeño como que le tiene cierto temor a los cuervos, ¿no? Es que en general los cuervos es muy raro que, bueno, ojo, los cuervos sí tienen un grado de inteligencia muy bueno, sin embargo es muy curioso que creen un lazo con el ser humano. ¿Por qué le tenemos miedo a los cuervos? Porque al final del día sacan los ojos. Por eso es el adagio Ese es y el el dicho. antiguo refrán de las mamás. Claro, Es por eso, porque realmente ellos son tal vez a animales personas que se agresivos. los merezcan. Sí, también, tanto en niños como en adultos, sin embargo, sí la conexión tiene que existir, tienen que verle algo al ser humano o a la persona que hayan Claro, escogido para crear eso. esa chispa de magia, de espiritualidad Ujú. despierta. Porque también he visto por ahí que en España también tienen un cuervo que... El de, hola, ay, yo Hola, amo, por lo eso estaba amo. diciendo. Sí, él es de España y una niña también en México que tiene, le dice piojo o algo así, lo tiene, es de mascota, pero es un animal impresionante. Sí, Porque al sí, es final del cierto. día, aunque uno no lo crea, un cuervo no es solitario, un cuervo siempre anda en manada. Siempre es, digamos que un cuervo lo podríamos colocar como un ejemplo similar a la manada de los lobos. Siempre, ellos van mucho en su combo, ellos son Sí, muy sociables, son más de seguir patrones. Y si sienten que su humano es transgredido, grave. sí, sí, es cierto. Entonces, en la magia, pues el cuerpo también se le asocia con la capacidad de percibir más allá de la forma, pues que está delante de todos. Ver lo que no se muestra, entender lo que no se explica. También no transmite tanto el conocimiento, pero sí lo refleja. Para los entendidos, pues la figura de un cuervo si se te dibuja, no sé, en una sombra, en el árbol, en una taza de chocolate, etcétera, etcétera.
También aparece cuando alguien comienza como a ver, como a despertar y no Ujú. depende tanto de la claridad, pero de cierta manera ya tiene como el espectro visual y espiritual abierto. También el cuervo lo encontramos en los sueños y también tiene sus significados. Moon, explícanos. Cuando un cuerpo aparece en los sueños, no lo hace de figura externa o extrema, por así decirlo. Es una forma que se adapta desde el interior. Un cuerpo inmóvil indica la observación, algo dentro de ti que está tomando una conciencia. Un cuervo que se acerca indica confrontación o una verdad que busca ser reconocida. Un cuervo en un vuelo indica un cambio de ciclo, entrecerrándose incluso a un resistirse. El sueño no lo advierte, lo revela. Y el cuervo es el lenguaje de la revelación. Al final del día, sobre todo cuando hablamos de los sueños, existen personas que digamos, es que imagínate que yo me soñé que, no sé, una bandada de cuervos me perseguían. Ok, la noche anterior me vi un documental sobre cuervos. Obviamente quedó en el inconsciente. Sí, claro. Muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, nada raro se me haría que vayan a soñar hoy con un cuervo. Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Vamos a dar una vuelta por las constelaciones, lugares encantados y nos meteremos con pactos y conspiraciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Dance Moon en Facebook, Instagram y TikTok. Visítanos también en nuestras páginas oficiales Dance Moon y también en las redes sociales de Esto parece cosa de magia. Muy posiblemente lo hagan y que tengan buenos sueños. Ah. Exacto, pero al final del día, cuando se refleja lo que tú decías de esta serie tan famosa estadounidense, el reflejo de un cuervo es porque algo necesita despertarse, a las buenas o a las malas. Ok, es Al final del entendible. día, si la persona decide omitir el sueño, sucederán cosas muy extrañas en esa semana, para que al final del día sea una tonalidad a la solución, a la conclusión del conflicto que se lleva interior. Ok. Entonces, en una estructura, hablemos sobre la estructura de un cuervo. Sí, miro, pues de cierta manera supongo que como que en algunos momentos cada uno se imagina como la figura o una parte específica del cuerpo, digamos el pico o los ojos, o de pronto en los mismos sueños uno, digamos que se enfoque más en una de las partes físicas del cuerpo. Entonces cada una dentro de sí tiene su propio significado, por ejemplo el pico. El pico se refiere a algo que es preciso y directo y representa la capacidad de atravesar lo superficial. Extrae la esencia sin rodeos y sobre todo en contextos antiguos simbolizaba la verdad sin filtro. Ok. O sea, eso traducido a la actualidad se refiere a que también de pronto si nosotros nos vemos como un cuervo y tenemos el pico más fuerte de todos, pues podemos Es una persona demasiado directa. exactamente, podemos atravesar la sinceridad sin muros y sin nada. También los ojos tienen, por ejemplo, son oscuros, profundos y no reflejan. Ellos contienen, digamos que la esencia pura de lo que sería el alma, son un símbolo de percepción interna y no solo ven lo que está afuera, sino lo que se mueve por dentro, o sea, desnudan tu alma. Pero realmente la mirada de un cuervo es demasiado Intimidante, profunda. es Es muy, muy intimidante. profunda. No solamente porque los ojos, a mi percepción, ¿no? O con eso, son de color negro. Son de color negro, exactamente. Entonces, cuando tú te reflejas en ellos, es como si viéramos un espejo completamente negro como en Harry Potter. Y, exacto. Y se ve como un puntico blanco allá como de luz, no sé. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con las plumas? ¿Dónde me dejaste las plumas? Veamos, por aquí el plumaje negro en su totalidad no se refiere a ningún vacío. Históricamente el cuervo, el negro del cuervo fue entendido como integración. Todo lo visible y lo oculto coexistiendo sin fragmentación, pero las plumas en sí tienen una profundidad y es que no se refieren al vacío, sino a la extracción. Entonces, si tú te encuentras una pluma de un cuervo, debes tener en cuenta que es algo que te va a ayudar si tienes algún problema o algún tipo de...
Realmente es como un trébol de 4 hojas. Es algo a lo que me Tal cual. refiero. ¿Es necesario entonces hacer algún tipo de ritual para que me vaya bien si lo encuentro? No. La, la sola pluma de un cuervo, ojo con eso, sin arrancársela. O sea, realmente cuando a un cuervo se le cae una de sus plumas o está mudando, es de muy buen augurio guardarla. ¿Dónde la puedo guardar? Preferiblemente en tu casa, en tu habitación, en un lugar donde nadie más la encuentre. Vuelvo y reitero, esto es igual que encontrarse un trébol de 4 hojas. Es excepcional. Ojo, sin embargo, lunes que yo me encontré la pluma de un cuervo o un trébol de 4 hojas y entonces me voy a tapar en plata. Sí, no, dependiendo cómo lleves estructurada tu vida, ¿cierto? Porque yo no Claro. puedo bendecirme 1000 veces y vivir en un mugrero, desordenada, tanto física como mentalmente, no encontrarle una estructura a mi vida. Sin embargo, si yo más o menos sé por dónde voy, todos los días trabajo, todos los días me esmero por mí, para mí, tenlo por seguro que te cumple no solamente un deseo, sino miles de deseos hasta el día que tú fallezcas. Porque esa es la simbología que se crea, Claro. sobre todo con ese tema. Vamos con el siguiente. Por último, veamos, dice que las garras son silenciosas y firmes, representan el anclaje y también es directamente la capacidad de mantenerse en la realidad, incluso cuando se percibe lo intangible. Y sí es muy cierto, me encanta porque las garras de los cuervos son muy, se ve que son muy resistentes, son grandes Sí. y fuera de eso le permiten rasgar por cualquier lado para llegar a su objetivo. Pues incluso hemos visto videos en internet que, si mal no recuerdo, eso está en TikTok o en YouTube, en un short, donde una deportista está trotando, me da la impresión de que es en Australia o tiene que ver con, como con estas partes del mundo, Sí, donde sale trotando y un cuervo le arranca uno de sus ojos. le mete Si el... mal no estoy, y este video está, Sí, sí, sí lo recuerdo. este video, sí es impresionante. Sí, Sí, son animales no solamente admirables, sino también de tenerlos un poquito, o de sea, de respeto. respeto, de No ir a muchas cosas. molestarlos Sí, tampoco, no. porque son pájaros grandes, o Si sea, no, en uno piensa realidad. que no, y sí, Sí, realmente ellos, son ellos bastante miden como, grandes. ¿cuánto? Como 30 centímetros, 40 centímetros de Por alto, ahí yo creo, un sin, poquito sin más. desatinarnos. Y por último, ¿qué pasa con el canto? Bueno, el canto es un canto, obviamente es un canto irregular, un poquito áspero y no busca agradar a nadie, pero busca manifestarse. Que Ok. eso, digamos, para muchas personas les es difícil manifestarse, ánclense del cuervo. Es una forma de expresión de lo verdadero y sin necesidad de tener una forma estética logran salir adelante pues para demostrar que están ahí. ¿Cierto? Eso es cierto, incluso, mira que es muy rara las veces que yo he soñado con cuervos, pero realmente, porque yo hacía la acotación que uno a veces dice, "Ay, me soñé con un animal, con un ave, eso no pasa nada". Ujú. En los siguientes días empiezas a darte cuenta que, digamos, no, imagínate que a mí se me olvidó pagar una deuda, ejemplo. Ah, eso yo la pago el otro mes. El siguiente año no pasa nada. Resulta que tienes el sueño con el cuerpo. En los próximos días te llegan problemas por esa deuda. Llega la persona, si de pronto tú le debes el dinero a una persona, te Claro. estrellas en el carro, la tubería de tu casa se daña. O sea, empiezan a pasar cosas muy fuertes donde es como, hey, esto es en serio, yo no estoy jugando. Y sí es importante uno a veces darle atención a los sueños, no solamente pensar qué sueños son, sino realmente que existe algo. Hay una trascendencia, sí, hay una transformación Exacto. de lo intangible a lo real. Sin embargo, antes de irnos, En todo momento, pues me he dado cuenta que a lo largo de la historia, en todo momento, los seres humanos como que tuvieron en cuenta en algún momento, pues a los cuervos como una forma de expresión para darse como a identificar
y también no solo como un símbolo decorativo, sino como una forma de percibir el mundo. Entonces lo utilizaban, digamos, en escudos, en banderas. Muchos clanes eran silenciosos y observadores, y para ellos el cuervo era parte esencial como de su manera de percibir a los otros clanes. También habitaban, digamos, los márgenes de los bosques, las fronteras, los territorios intermedios, donde los cuervos también muchas veces se posicionaban, y ellos adoptaron esta forma de como identificar el territorio para poder continuar creciendo como cultura, como nación. Realmente es más como un tema de los bosques. Aquí estamos hablando sobre montaña adentro. Porque de Sí, alguna u claro. otra forma no podríamos, entonces, sí sé que en la era medieval algún tipo de aves o ciertas aves, por ejemplo los cuervos, se utilizaron como mensajería, entre Sí, muchas comillas. sí, es cierto. Sin embargo, la resistencia que tiene ese animal a diferentes climas es interesante. Es correcto, estoy de acuerdo Porque contigo. siento que de alguna u otra forma, y no es para un tema de crucificarme, sin embargo, siento que en Latinoamérica no se utilizó tanto como un tema de mensajería. Nosotros utilizamos más como la paloma. Sí, no. Los cuervos en realidad es más Ajá. como de la parte nórdica, que Exacto. allá sí Y existía claro, sí, esos clanes. imponían, y entonces el ímpetu que expresa este animal, entonces claro, lo colocan en sus banderas. Y incluso en muchísimas leyendas. Existen muchas leyendas donde muchos de ellos, incluso si nos vamos también a un tema místico, a las brujas siempre se les ha considerado que pueden transformarse en los cuervos porque Pájaros son grandes. grandes amigos de las mujeres. Ok, Si tú no lo sabías, el cuervo realmente se la lleva mucho con una mujer y es muy ok. celoso. Por eso quiero que vean, existen videos en TikTok de una chica que tiene un cuervo, es mexicana, y es muy celosa. Incluso ella le cuesta su vida cotidiana porque ella lo rescató siendo un bebé, al parecer sin imaginarse que era un cuervo. O sea, ella lo rescató. Ok. Y cuando él empieza a crecer, ella empieza a decir, upa, ok. Cada que ella quiere salir, se quiere maquillar, él le hace, o sea, un desmarañe el cabello, el maquillaje, porque son muy territoriales. Y más que ella le tocó un macho. Ok. Entonces ellos son muy dominantes y son animales preferiblemente, si pueden, en algún momento de la vida se les presenta, llámese un gato, un cuervo, cualquier animal, adóptenlo. Si tienen la posibilidad o buscar algún refugio para el animal, hágalo. Pero si vienen y me dicen, no, es que imagínate que yo busque un nido, ey, no. Cuando uno quiere transgreder la naturaleza y a las malas quiere lograr muchas cosas, nunca van a pasar. No, y sale mal. Exacto. Sale mal. Y por eso les dejo la ñapa para el siguiente episodio. O en los próximos episodios. Quiero que toquemos el tema del colibrí. El colibrí me parece un pájaro El mágico. colibrí El mensajero de los tiene dioses y que las ver hadas. muchas cosas. El colibrí es un animal fantástico, me encanta, es una de mis aves favoritas. Y por eso quiero que me dejen un me gusta a todas aquellas personas que, uno, quieran significados del colibrí. Dos, en este episodio voy a hablar mágicamente, sobre todo con las plumas y qué se puede hacer, qué rituales se pueden hacer porque son muy buenos. Y tres, ¿qué pasa si a mi vida todos los días llega un colibrí? Así que espero esa manito arriba, comentarme más de 3 palabras en este episodio. No solamente seguirme a mí como Dance Moon en todas mis redes sociales, les recuerdo que es completamente gratis, sino también apoyarnos en Spotify. Imagínate, Bill. En Spotify nos pueden escuchar en Spotify. gratuitamente también, claro que sí. Y bueno, no olviden que esto parece cosa de magia. Nos vemos en un próximo episodio, nos escuchamos en un próximo episodio también. Gracias Moon por acompañarnos en este episodio tan bonito. Esperamos Adiós. que nos sigan y no olviden darle like, manito arriba y comenten todo lo que quieran comentar. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.